Soy Mauricio José Schwartz y esto es ¿Qué fue eso?, parte del canal El Rey va desnudo, donde hablamos de algunas noticias de la semana. Aprovecho para invitarle a ver también los vídeos temáticos del canal que esta semana se dedicaron al mito creado alrededor de Greta Thunberg. Nuestras conversaciones y nuestro canal hermano Cosas que Sabemos, dedicado íntegramente a la ciencia y que la próxima semana alcanza los 50 vídeos sobre diversos temas científicos. Todo esto es en buena parte gracias a quienes nos apoyan en nuestras plataformas de crowdfunding, Patreon y GoFundMe. Apóyenos para que estos esfuerzos puedan continuar. Empezamos. El 28 de junio, durante la incómoda reunión del G20 en Osaka, Japón, se anunció la firma de un acuerdo comercial entre los dos grandes bloques económicos multinacionales, la Unión Europea y Mercosur, la organización de libre comercio que forman Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y en la que participaba Venezuela, pero fue suspendida en 2016 por no cumplir las normas básicas del grupo. El acuerdo aumenta el acceso a los países del Mercosur para los productos de empresas industriales europeas que actualmente están sujetos a aranceles de hasta el 35%. Además de permitirles participar en licitaciones públicas en esos países. Como contraparte, la Unión Europea elimina los aranceles en productos como zumo de naranja, café y fruta y se aumentan las exportaciones de diversos productos agrícolas, ampliando sus cuotas. Un acuerdo comercial así amplía la relación ya intensa entre ambos bloques. Ante el progresivo abandono estadounidense de América Latina después de la Guerra Fría, hoy la Unión Europea es el principal socio comercial del Mercosur, que a su vez es visto con interés por China. Pero el acuerdo tiene otros valores simbólicos. Primero, se logró después de 20 años de conversaciones en las que muchas veces se pensó que nunca se podría concretar y se firma precisamente en momentos en que Estados Unidos tiene abierta una intensa guerra comercial con China y menos intensa contra prácticamente todo el resto del mundo. De hecho, la victoria de Donald Trump congeló las conversaciones de su país con la Unión Europea para un tratado de comercio y esta redobló sus esfuerzos para conseguir el acuerdo con los países sudamericanos. Pero de manera más inesperada, la firma se anunció cuando se publicaba una entrevista del Financial Times con Vladimir Putin en la que éste da por muerto al liberalismo y anima al proteccionismo. Pero la entrevista con Putin merece su propio espacio. El miércoles y el jueves se celebraron los primeros debates entre 20 de los 24 precandidatos demócratas que hasta hoy se han postulado para las elecciones de noviembre de 2020. El Comité Demócrata Nacional, máximo organismo del partido, eligió a los participantes, 10 un día, 10 al siguiente, y a 4 consideró que no era ni siquiera relevante invitarlos. Pese al formato tremendamente restrictivo como para que los precandidatos pudieran ir mucho más allá de breves declaraciones bien preparadas por sus equipos, quedó clara la fuerza de algunos que no se consideraban entre los líderes y al mismo tiempo quedó en evidencia la fragilidad de los dos principales y ya muy veteranos contendientes, el ex vicepresidente con Barack Obama, Joe Biden, y el senador Bernie Sanders. Biden se esfuerza tanto por mostrarse como el hombre centrado, equilibrado y que no provocará sobresaltos, que acaba mostrándose demasiado tibio. Sanders, siempre enfurecido, da la idea de ser ideal para denunciar los graves problemas de su país, pero no de ser la persona indicada para resolverlos como gestor. Ambos siguen encabezando las encuestas, sin embargo. Dos perdedores igualmente claros fueron Beto O'Rourke, cuyo estilo campechano y abierto ha atraído a los proclives a los gestos populistas, y Pete Buttigieg, alcalde de South Bend, Indiana, que está pagando su manejo tibio del caso de un policía que mató de un tiro a un joven negro que presuntamente estaba robando autos. Y esto nos lleva a los tres precandidatos que salieron airosos de los debates. Julián Castro, exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano con el presidente Obama, que con encuestas que lo ponían en el 1%, hoy ve muy ampliadas sus expectativas, y dos senadoras, Elizabeth Warren y de manera muy destacada Kamala Harris, quien arrasó en el segundo debate y en las encuestas empata ya con Bernie Sanders. Los tres se sitúan en el ala más progresista del Partido Demócrata, lo que tiene preocupados a quienes creen que no posicionarse claramente en asuntos que provocan mucha división es la mejor forma de ganar las primarias y eventualmente la elección presidencial contra Donald Trump. Las primarias demócratas para elegir al candidato que se enfrentará a Trump comenzarán el 3 de febrero de 2020 y terminarán alrededor de junio. Las elecciones serán el 3 de noviembre. El 28 de junio, la revista Financial Times, de propiedad japonesa y con sede en Londres, publicó una larga entrevista que le hizo a Vladimir Putin en el Kremlin poco antes de la reunión del G20 en Osaka.
Al parecer mostrando cierto cinismo al hacer referencia al intento de asesinato de Sergei Skripal y su hija en Salisbury en marzo de 2018, dijo que los escándalos de espías y contraespías no merecían la pena ante las relaciones interestatales serias, como si el Reino Unido debiera pasar por alto 2 intentos de asesinato en su territorio a cargo de 2 agentes extranjeros, y probablemente 3. Skripal era un agente doble que trabajó para Londres y el viejo espía Putin dijo, dejando de lado un poco la cautela en la entrevista: la traición es el más grave crimen posible y los traidores deben ser castigados. No estoy diciendo que el incidente de Salisbury sea la forma de hacerlo, para nada, pero los traidores deben ser castigados. La afirmación que más se ha destacado de Putin fue que el liberalismo está obsoleto. Como bien observaron los analistas de la BBC, liberalismo es una palabra de varios significados económico, social y político que llama a confusión, así que hay que acudir a la declaración ampliada. Para el presidente ruso, el liberalismo que da por muerto es el de una caricatura según la cual no hay que hacer nada. Los inmigrantes pueden matar, despojar y violar con impunidad porque sus derechos como migrantes deben estar protegidos. Esta caracterización simplista y poco rigurosa es común entre la ultraderecha europea y estadounidense, aunque nadie, en realidad, esté defendiendo que los inmigrantes tengan derecho a delinquir. En otro punto de la entrevista, Putin parece adoptar la teoría conspirativa de la ideología de género como característica del liberalismo y pone como contrapeso las tradiciones, los valores de la familia y la religión, que son más estables y más importantes que las ideas liberales que dice están dejando de existir. Lo que Putin parece defender no es distinto del nacionalpopulismo esencialista de Steve Bannon. Si a alguien le quedaba alguna duda de que el presidente ruso hoy está más cerca de la ideología de Trump que de la de cualquier demócrata liberal, ya no digamos socialdemócrata o comunista, quizás, solo quizás, es hora de que despierte. Miles de granjeros de la lana y la angora de Lesoto protestaron ante el parlamento de la capital de este país, Maseru, en protesta por las leyes que les obligan a venderle su lana a un intermediario chino desde principios de 2018. En las protestas participó incluso el príncipe Seiso, hermano menor del monarca de este pequeño reino incrustado en la zona sureste de Sudáfrica, Lesti III. Seiso ha sido presidente del Senado, fue nombrado diplomático africano del año en 2018 y mantiene organizaciones no gubernamentales dedicadas a los huérfanos por el VIH-Sida en Lesoto. El problema que llevó a la protesta es que el intermediario no ha pagado oportunamente su lana y angora, que son uno de los pilares de la economía del reino. El presidente de los productores de lana y angora, Mokwegini Tinyane, ha dicho que están dispuestos a quemar el producto antes que seguir vendiéndoselo a los chinos. La presión consiguió que un día después el gobierno de Lesoto impusiera una moratoria de 3 meses al monopolio chino a fin de que los productores puedan vender su lana y angora libremente en el mercado internacional. Los productores piden que esto se convierta en la norma y se suspenda la ley del monopolio chino. La guerra de la angora en Lesoto, país que no suele aparecer en las noticias, comenzó hace 18 meses con la ley que daba el monopolio de la adquisición al intermediario chino. Según el príncipe Seiso, algunos de los 40,000 granjeros afectados han comenzado a suicidarse desesperados por su situación económica. La extraña ley cortaba los tradicionales lazos comerciales entre los productores y Sudáfrica para beneficiar a una empresa china e impide que vendan su producto si no obtienen previamente una licencia. Desde antes que se promulgara la ley, hay acusaciones de corrupción según las cuales ha habido pagos a ministros de Lesoto y presión por parte de la embajada china para beneficiar a Stoneshe, el inversionista cuya empresa, Maseru Downing, es la extraña beneficiaria de esta ley. Estados Unidos impuso sanciones personales a Nicolás Ernesto Maduro Guerra, mejor conocido como Nicolásito, hijo de Nicolás Maduro y, a los 29 años, diputado de la Asamblea Constituyente, con la cual su padre intentó deslegitimar a la Asamblea Nacional. Las sanciones congelarían los activos personales de Nicolásito en los bancos estadounidenses y prohíben que cualquier firma o persona de Estados Unidos tenga negocios con el hijo predilecto del presidente venezolano. Esto seguramente no tendrá ningún efecto en la realidad, ya que no hay ningún motivo para que un joven bolivariano tenga cuentas y negocios en el odiado imperio. ¿O sí? Un proyecto en la ciudad de Lagos, Nigeria,
permite que los padres paguen parte de la matrícula anual de sus hijos en primaria, que asciende a unos 47 euros al año, recolectando y entregando botellas de plástico a la escuela. Esto se hace con el apoyo de la Iniciativa de Limpieza de África y las botellas van a la empresa social nigeriana WeCyclers. Por supuesto, esto no es una solución ni al problema de la pobreza de Nigeria, que afecta a más de la mitad de la población, ni al problema de los niños que no van a la escuela y son más de 10 millones, ni al problema de la enorme cantidad de desechos plásticos que produce el país africano. Pero es un paso en la dirección correcta para generar ideas efectivas y razonables más allá de la simple denuncia y protesta. Quedándonos en África, Zimbabue está dispuesto a vender o donar a países donde estos animales hoy escasean a unos 34,000 elefantes salvajes, pues de los 84,000 que tiene actualmente, solo puede mantener a una población de 50,000. Así lo informó el presidente Emmerson Mnangagwa el pasado martes. El presidente también pidió que se levantara la moratoria sobre el comercio de marfil, que según él podría financiar los esfuerzos conservacionistas durante 2 décadas. El éxito en la conservación en algunos lugares, aunque alentador, ha creado problemas para los países africanos generalmente pobres, a los que se les obliga a mantener grandes parques y a conservar especies, todo con cargo únicamente a sus escasos recursos. Como dijo a la CNN Kitso Mokalia, ministro del Medio Ambiente de Botsuana, la gente se cansa de ser cuidadora gratuita de un zoológico, y esto sin contar con las invasiones de elefantes que destruyen los cultivos de agricultores pobres. El éxito conservacionista exige ahora también un esfuerzo mundial para evitar que tenga un coste humano inasumible. Las protestas de Hong Kong desatadas por la propuesta ley de extradición a China se han desbordado a Osaka durante la reunión del G20, pero también a otros países como Estados Unidos. El primer ministro Shinzo Abe al parecer molestó al presidente chino Xi Jinping al mencionar el asunto, como le molestaron también las protestas escenificadas en las calles de la ciudad japonesa. De hecho, Beijing ya había advertido que su presidente no tocaría el tema durante la cumbre de los países más poderosos. Los descontentos, por su parte, se manifestaron el miércoles ante los principales consulados en Hong Kong pidiendo su solidaridad durante la reunión cumbre. Lo que está detrás, lo hemos ya dicho, no es solo una ley o un gobierno como el de Hong Kong, sino el riesgo de que China recupere la total soberanía sobre el territorio y la gente que hoy disfruta de libertades y oportunidades que ni siquiera puede imaginar el súbdito promedio del régimen de Xi Jinping. Sin embargo, el que podría ser uno de sus más fuertes aliados, Estados Unidos, no ha mostrado ningún interés en darles apoyo. Y hoy tenemos una nueva historia del expediente Kafka. Una mujer de Madrid de 52 años de edad y su hija de 20 años contrataron al novio de esta última para hacerles un trabajo y le dieron un anticipo de 7,000 euros. Cuando el novio no realizó el trabajo contratado, las mujeres fueron a denunciar la estafa a la policía, donde fueron inmediatamente arrestadas. El trabajo en cuestión era el asesinato del novio de la madre y la venta posterior de sus órganos para sufragar los gastos del asesinato, que incluían los honorarios del novio de la hija, unos 60,000 euros, y la reparación de algunos robos realizados por el novio de la madre contra las dos mujeres. El novio de la hija había presumido ser miembro de la inteligencia española, de la CIA y del Mossad, y al parecer ya ha estafado a otras personas con el mismo sistema, simplemente que esas personas no lo denunciaron. Para que no quedara duda de a qué se comprometía, los tres firmaron un contrato detalladísimo que está en manos de la policía, donde establece cómo se llevarían a cabo todos los pasos, lo cual por supuesto facilitará mucho la labor del fiscal y del juez. Las mujeres, al parecer, no sabían que contratar un sicario para asesinar a una persona es ilegal. Gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? Gracias a quienes nos ven, gracias a quienes se suscriben a nuestros canales, aquí en El Rey va Desnudo y en Cosas que Sabemos, a quienes marcan me gusta y sobre todo a quienes nos recomiendan con otras personas. Gracias especiales a quienes hacen posible gran parte de este esfuerzo con su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding. Y en lo que volvemos a vernos, recuerde siempre, no se crea todo lo que ve, ni siquiera esto.